Pues bienvenidos una vez más a este espacio llamado Aistesis. Mi nombre es Jesús Méndez. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos estar en su lugar y gracias por permitir vernos. El día de hoy nos acompaña en este espacio que se llama Los Diálogos de Aistesis. Nos acompaña el profesor Carlos Alberto Bustamante Penilla. Bienvenido, maestro Carlos. Él es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía Dr. Samuel Ramos Magaña de la obviamente 10 veces heroica Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estudios en la maestría de Filosofía de Cultura por parte de la misma institución. Ha sido profesor de bachillerato en diversas instituciones privadas y profesor de asignatura B en la propia facultad Dr. Samuel Ramos desde el año 2002. Sus intereses teóricos principales tienen que ver con la historia de la filosofía del lenguaje y la filosofía de la educación. Ha participado con algunos capítulos en libros colectivos y en artículos para revistas arbitradas. La idea de este espacio es principalmente conocer acerca de los temas que tienen que ver precisamente con aistesis, que son arte, que es cultura y que es educación. Para ello, bueno, estaremos buscando a personas totalmente sabias al respecto, como en el caso ahorita de nuestro invitado, y que de alguna manera nos inviten a seguir participando de este diálogo conforme vayamos avanzando. El día de hoy es el presente video, o el tema del presente video tiene que ver principalmente con algo que al parecer hay tantas definiciones como filósofos existen, pero se intentará buscar una manera de darle alguna solución y precisamente es la pregunta de ¿qué es la filosofía? Así que por el momento quiero darle una vez más la bienvenida al profesor Carlos Alberto Bustamante Penilla. Muchísimas gracias, profe, por estar aquí con nosotros, por estar acompañándonos. Gracias por su tiempo, su espacio y sus ganas para con esto. El video del día de hoy entonces tiene que ver precisamente con qué es eso de, me parece en primera instancia, ojalá y podamos llevarlo también desde esa perspectiva, de la, con mayúscula, la filosofía, y desde el otro lado me parece que también puede ser una pregunta interesante, obviamente también por el perfil del profesor, de la filosofía, ahora con minúsculas, desde el ámbito pedagógico dentro de estas instituciones educativas y cómo está funcionando en el sistema educativo mexicano, ¿no? Cedo la palabra al profesor Carlos Bustamante y, profe, ¿qué es eso de la filosofía? Qué tremenda pregunta, maestro, qué tremenda pregunta me haces. Desde luego creo que ya con las acotaciones que hacías hace un momento podemos irnos orientando un poco. Si podemos tal vez distinguir, que a lo mejor no es a fuerzas, pero puede ayudar ahorita, si se puede distinguir entre una filosofía con mayúscula y a lo mejor un cierto tipo de actividad como una materia en un plan de estudios o algo así por el estilo, es decir, una filosofía con minúscula según decías, pues yo estaría de acuerdo con una lectura que mencionaste hace rato cuando estábamos, no en la grabación, pero sí cuando estábamos preparando este encuentro de una lectura de Karl Jaspers, filósofo alemán, donde la filosofía, pues así como la describe Jaspers, no responde a una especie de vocación demasiado definida para un cierto tipo de seres humanos, así como se puede tener vocación para la medicina o vocación para el derecho o alguna otra carrera, sino que parece que aquí tenemos que hablar de una vocación generalizada, a algo a lo cual todos los seres humanos estamos más o menos abocados, casi que inevitablemente. Pero ¿por qué? Pues porque todos tendríamos en alguna medida las características que Jaspers le asigna a la filosofía, o las condiciones pues que tienen que ver con lo que él llama, distinguiéndola de sus inicios históricos, el origen de la filosofía, digamos el origen
antropológico de la filosofía, no eso que está ahí en el ser humano y que nos lleva pues a preguntarnos y a responder de cierta manera. Pero preguntarnos y responder de cierta manera, ¿cómo? ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, como punto de partida, el asombro ante el mero hecho de que haya cosas, de que haya un mundo, un universo, de que haya una realidad compuesta pues de lo que ustedes quieran, ¿no? Electrones, virus, o si quieren, galaxias enteras, o ahí en medio, elefantes, ballenas, humanos, no sé, no sé. El asombro por el mero hecho de tenerlo ahí enfrente y pues bueno, ver qué hacemos frente a eso. El siguiente paso que menciona Jaspers, me parece que en un orden bastante interesante, tiene que ver más bien con la cuestión del conocimiento, o sea, ante este mundo que me asombra, esta realidad que me asombra, yo termino pues planteándome una serie de preguntas, planteo cuestiones, y esto qué hace, cómo funciona, y paso a paso voy llegando a preguntas todavía más tremendas, como ¿y esto qué es? ¿No? O sea, ¿en qué consiste ser una ballena? ¿En qué consiste ser un elefante? ¿En qué consiste ser una mesa? ¿En qué consiste ser un ser humano, por ejemplo? Claro, el conocimiento es una estación de paso bastante amplia. Se parece, si cabe la comparación, se parece a la estación del Metro Valderas para los que conocen la Ciudad de México, o algo análogo en algún otro lugar, porque es un lugar bastante amplio en el cual uno se tiene que detener un cierto rato antes de ver el siguiente paso. ¿Y por qué? Bueno, porque como bien recuerda Jaspers, tenemos que enfrentar ahí, para empezar, la duda acerca de si X cosa que pensamos realmente es conocimiento o no lo es, solo parece serlo, solo parece ser algún tipo de saber que efectivamente tengamos, o si efectivamente hay algún buen motivo para decir eso sí es saber, eso sí es conocimiento. Bien, o sea, tenemos el momento de la duda que busca algún tipo de certidumbre, algún tipo de certeza. Pero la última parte, yo creo que, bueno, la última parte, si lo pensamos como si fueran pasos, pero probablemente la primera en términos de importancia, y que explicaría el que la filosofía, digamos así con mayúscula, sea algo que está en la constitución misma de los seres humanos, o que al menos esta constitución apunta en esa dirección, es el hecho de que ante nuestros conocimientos, ante lo que vamos sabiendo de esa realidad que inicialmente nos asombró, nos sentimos como pasmados, dice Jaspers. Experimentamos algo así como la conmoción. ¿Por qué? Porque nos vamos percatando de que formamos parte, cada cual, cada una, cada uno de nosotros, desde nuestra propia y pequeña existencia, pequeña efímera existencia, nos vamos dando cuenta, por otro lado, qué tan metidos estamos en el conjunto de esta realidad tan compleja, tan misteriosa a veces. Y puede ser que nos preguntemos, bueno, y a todo esto yo con mis temores, con mis angustias, con mis alegrías, con mis éxitos, con mis fracasos, ahora sí que yo qué hago aquí, yo qué hago aquí y qué pienso hacer frente a toda esta realidad tan impresionante. Me observo a mí mismo en las galaxias como me observo en las partículas subatómicas, porque si lo reflexiono un poco, soy yo a final de cuentas el que lo está observando, pero frente a esas magnitudes tan inmensas o tan diminutas que parecen formar una totalidad tan asombrosa, que además está llena de gente. Para el caso de los seres humanos, además es muy relevante que entendamos que está llena de gente en sociedades, que se organiza, que experimenta también conmociones, no a nivel individual, sino a nivel social. Frente a todo eso, yo, individuo que nací en cierto momento, que sé que moriré en algún momento que no me queda claro, pero que definitivamente ocurrirá, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago frente a todo eso? ¿Yo qué hago? ¿Yo cómo lo hago? ¿Yo cómo lo enfrento? ¿Yo cómo puedo llenar esta especie de vacío vertiginoso que se crea y que llamamos angustia en el interior de cada uno de nosotros? Si es que se puede llenar, a lo mejor ni siquiera, pero eso mismo ya es una pregunta. O sea, en el tercer orden o en el tercer paso de los que Jaspers se insinúa en este libro que se llama justamente así, La filosofía, eh,
nos percatamos que desde el principio estábamos ahí comprometidas y comprometidos, cada quien desde su singularidad, desde su individualidad, pues frente a este mundo que primero nos asombra y al cual luego queremos conocer. Cuando digo mundo no me refiero solamente al planeta, sino al mundo como universo, al mundo del humano, a la realidad en general. Si todo esto es correcto, si todo esto es correcto y si además Jaspers tiene algo de razón cuando introduce por ahí, que es muy recomendable que lo lean este libro, La filosofía del señor Karl Jaspers. Si es correcto además que en los niños parece que son pequeños filósofos porque se plantean preguntas muy interesantes y al mismo tiempo tratan de encontrar un sentido a lo que ellos van pensando, lo que ellos van diciendo, lo que ellos van escuchando. Si esto es correcto, pues entonces probablemente sea cierto que a la filosofía estamos de alguna manera llamadas y llamados todos. Y a estudiar la materia llamada filosofía, o la carrera, la licenciatura, los correspondientes posgrados que llevan por ahí la palabra filosofía, que ubicabas hace rato para entendernos, pues como filosofía en sentido pedagógico, filosofía con minúscula, qué sé yo. Bueno, pues a eso sí, pues al que le toque, ¿no? Al que le toque en el bachillerato y dependerá un poco del plan de estudios que correspondiente, o al que le toque ya por elección vocacional, por decidir dedicarse a esto profesionalmente. Ahí habrá que desarrollar, desde luego, como en cualquier lado, ciertas habilidades, habrá que manejar ciertos contenidos, pero lo interesante sería, y yo creo que Jaspers, y no sería el único, pero es el que tenemos ahorita un poquito más a la vista, Karl Jaspers dice, y dice muy bien, y es muy bueno que lo diga, que no tiene sentido este ejercicio académico de la filosofía si no contribuye pues a iluminar esos gérmenes filosóficos de los que estaremos compuestos los seres humanos en general. O sea, no trabajas en la academia solo para hacerte una carrera académica si estás estudiando filosofía, porque esa filosofía con minúscula que tú estudias en la academia, pues para poder ser plena tiene que iluminar y enseñar, bueno, más que enseñar, mostrar algo de sentido a las personas que no están estudiando eso y que de todos modos, en lo más profundo de su humanidad, seguramente experimentarán el mismo tipo de cuestiones, el mismo tipo de preguntas. No sé lo que se me ocurre. Ahora sí que como breve disquisición preliminar. Me parece genial, profe, porque de alguna manera, precisamente, creo que ese es el clavo, ¿no? Esa es la idea. Esta idea de origen como pensamiento, como proceso mental del ser humano, que también, ¿por qué no?, nos llevaría a una pregunta que, pues obviamente a partir del siglo pasado probablemente se puso muy de moda, que es precisamente a partir de ahora ya una antropología filosófica, que según esto, el ser humano, pues es el de los pocos, al menos conocidos, que pretende esta o que tendría, según esta vocación de la que usted comenta. Y en todo caso, desde el otro lado, desde los orígenes, pues estamos hablando de que al menos en esta parte occidental, pues de hace 2500 años, por allá del siglo VI antes de Cristo, con en una región allá de Grecia, con un señor llamado Tales de Mileto, en Jonia, etcétera, ¿no? Me parece que eso es importante. Y de alguna manera, al menos ahorita lo que empecé a pensar con esta reflexión inicial que usted planteaba en esta búsqueda de sentido. Me parece que el ser humano, dentro de sus capacidades y sus necesidades, su mayor vicio y su mayor virtud, que es la de ser curioso, pues busca identificar estos elementos en una realidad dada, en una realidad puesta, en la cual está inserto, si lo queremos ver desde esa perspectiva, busca decir qué cosas son las cosas, ¿no? Y ahí me nace esto de que de alguna forma el ser humano empezó a explicar desde diversas perspectivas este proceso de el por qué y el para qué de las cosas, empezando probablemente con una cuestión mitopoyética, mitos, religión, magia, explicando el mundo, y de pronto, pum, aparece algo ya mucho más formal, que es un proceso filosófico. El proceso filosófico, según esto, y por favor corríjame, el proceso filosófico
filosófico, a diferencia de este pensamiento mágico, mitopoyético, que tiene que ver con otras cuestiones, es más crítico o no lo sería? Pues yo creo que sí, casi que inevitablemente. Y desde luego, bueno, entendiendo, y yo creo que tu maestro lo sabes perfectamente, bueno, desde luego lo sabes, pero además lo estás manifestando en lo que acabas de comentar. Ah, desde luego, no tiene nada que ver el surgimiento de la filosofía con algo así como el abandono de mentiras míticas, ni nada por el estilo. No hay aquí algún tipo de desprecio hacia, lo voy a decir de esta manera precisamente, hacia la racionalidad mítica. La filosofía no tiene, digamos, el monopolio de la razón. Lo que pasa es que a lo mejor, si es que esto tiene algún sentido, esto que voy a decir, podemos distinguir entre la razón mítica y la razón filosófica para situarnos en ese mundo griego tan impresionante que evocas, donde la razón mítica, eh, por supuesto que explica algo acerca del mundo, pero lo hace fundamentalmente con base en una serie de narraciones. Se cuentan historias para explicar cómo es que llegamos al momento presente. Que alguna vez el dios Zeus, no sé qué cosa, y bueno, nos remonta a un pasado bastante lejano, que terminaría explicando por qué los de Atenas desde entonces tienen que mandar un barco a tal parte. Bueno, eso no le da sentido al presente con base en el pasado, pero justamente en la forma de una narración, donde la filosofía, por su parte, con Tales de Mileto se nota un poquito, con otros autores presocráticos de aquella época, qué sé yo, Anaximandro, Anaxímenes, el propio Heráclito de Éfeso, se nota un poquito, probablemente se note mucho más en Parménides y su misterioso poema, pero bueno, esos ya son detalles históricos. El énfasis se va colocando sobre la forma misma del pensamiento. Y entonces vamos pasando de la razón mítica, la razón narrativa mítica, a la razón, llamémosla por ahora, para entendernos, argumental. Eh, Podemos echar un vistazo, por ejemplo, a ese texto antiguo que estoy pensando ahorita, el poema de Parménides, y desde luego tiene la forma poética, en griego antiguo debe escucharse musicalmente, qué sé yo, pero sobre todo uno nota que hay Parménides está jugando, por decirlo así, con la forma misma del pensamiento. No puedes decir que X cosa es y no es al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque allá estás poniendo un no y ese no ya está, ahora sí que mordiéndole la cola al sí que acabamos de decir por acá. En pocas palabras, amigo, si lo dices te estás contradiciendo. Bueno, hablar en esos términos ya nos sitúa en el ámbito de la forma misma del pensamiento. No es forma narrativa, no es forma descriptiva, digamos, sino la forma del pensamiento cuando se conectan algunas partes del pensamiento mismo consigo mismo. Claro, y esto al ocurrir, casi que inevitablemente, diría yo, nos sitúa en la condición de tener que, en un segundo, digamos, en un segundo nivel del pensamiento, reflexionar acerca de lo que estábamos haciendo. O sea, estoy juntando un par de ideas, por ejemplo, el ser es contra el ser no es. Sí, perfecto. Y reparo en que ahí tengo una contradicción. Si lo puedo hacer, si puedo reparar en que se me formó una contradicción entre decir el ser es y el ser no es y decirlo en la misma oración, si puedo reparar de esa manera es porque algo en mi pensamiento como que se desdobló, ¿no? Como que se pasó al piso de arriba para ver desde allá qué es lo que está pasando acá en este enunciado. El ser es y no es. Bueno, algo suena bastante mal, pero solo lo puedo analizar si soy capaz de reflexionar y juzgar, que es un sentido más o menos originario de la palabra crítica, hacer un juicio sobre eso que está pasando ahí. Y digo, bueno, pues ¿qué pasó aquí? ¿Qué se me descompuso en mi pensamiento? Ah, ya vi, es que si pongo aquí está ahí, entonces ya estoy juntando cosas que no se deben juntar en la misma oración, etcétera. Bueno, hacer esa reflexión es hacer crítica. Desde luego estoy poniendo un ejemplo relativamente trivial, muy sencillo, pero toda la filosofía, en la medida en que es crítica del pensamiento,
pues funciona así. O sea, la filosofía es pensamiento y es algo como metapensamiento, valga la expresión, en la medida en que puede ver lo que está pasando con el pensamiento y puede valorar si eso que está pasando ahí es correcto, incorrecto, se puede sostener o no, tiene mucho sentido o por el contrario no tiene nada de sentido, si lo que dijo Schopenhauer aquella vez o lo que dijo Kant en aquella ocasión nos sigue diciendo algo en el presente, por qué sí, por qué no. Bueno, todo eso ya implica el ejercicio de la reflexión que, diría yo, inevitablemente apunta hacia la crítica, ciertamente, ciertamente. Y yo creo que es justamente eso lo que vamos notando, regresando al punto de partida, lo que vamos notando en esos escritos antiquísimos, venerables, que se conservaron casi casi que por una fortuna inmensa, y desde luego no de manera directa, sino a través de otros señores que los fueron citando a lo largo de los siglos de la antigüedad, y por fortuna nos llegaron, porque si no estaremos en oscuridad completa respecto a ellos. Pero en esos textos de los presocráticos vamos descubriendo que se trata justamente de eso, pasar de la razón narrativa mítica a la razón argumental, que es reflexiva y que es crítica, que trabaja sobre el pensamiento mismo y es capaz de desdoblarse, digamos, para ver cómo es que funciona el pensamiento y valorar ese funcionamiento del pensamiento. Algo así se me ocurre pensar ahorita. Me parece, creo que genial todo este proceso, obviamente histórico que nos está desarrollando maestro. Y creo yo que de ahí puede surgir precisamente otra idea, con esta idea de un proceso de la razón, no una razón mítica, una razón filosófica desde una perspectiva reflexiva, desde una perspectiva crítica. Entonces, a partir de este proceso de vocación que nosotros, como pues por el hecho de ser humanos probablemente tengamos, surge la siguiente cuestión, la siguiente duda. Entonces, ¿para qué el estudio tal cual pedagógico de la filosofía? Me parece que es una pregunta hoy en día quizá ya no es tan fuerte, y hoy en día quizá personas que nos puedan escuchar no estén tan al pendiente de ello, pero hubo un momento en el cual gobiernos de distintos países quisieron erradicar la filosofía de los planes de estudios en las escuelas, en las universidades y por todos lados, y hubo un gran golpe a todo esto, y a lo cual respondieron distintos pensadores de distintos lugares del mundo a decir, ¿sabes qué? No la elimines, no la quites, porque de alguna manera precisamente estaríamos eliminando este proceso o este elemento crítico que es importantísimo para el ser humano y es importantísimo, me parece a mí, para el crecimiento cultural y el desarrollo del mismo ser humano. Ante esta idea, entonces, debería en cuestiones de primaria, en cuestiones de educación básica, en cuestiones de media superior y superior, debería estudiarse como disciplina en todo este proceso educativo, o no se hace como disciplina, pero sí se hace como algo que en algún momento, yo lo platico de esa manera, si asusta la palabra filosofía, bueno, llamémosle pensamiento crítico. Hay un proceso de pensamiento crítico dentro de los planes de estudios generales. Ahorita viene a mi mente, por ejemplo, educación cívica y ética, que de alguna manera sirve para fomentar ciertos ideales, ciertos valores quizás sí mexicanos, pero también fomenta ciertos ideales también críticos y reflexivos dentro de ciertas disciplinas de la filosofía. Ahora, entonces, ¿para qué el estudio de la filosofía si ya tenemos de antemano esa vocación? Sí, claro. Eso es justamente esto último que decías, maestro, creo que es lo que nos da un poquito la clave para entender algunos de los hechos, de los eventos a los que aludes y que, bueno, habría que ver también qué desenvolvimiento tienen. No creo que se haya terminado esa historia. Ciertamente se salvó, y yo creo que eso fue desde luego muy bueno, se salvó la existencia de las materias de filosofía, de las materias filosóficas en el nivel bachillerato. En México pues estuvieron a punto de eliminarse de la currícula del bachillerato general, efectivamente. Pero lo último que decías es justamente, yo creo, lo que nos da la clave del asunto. Si fuera correcto, regresando a lo que comentábamos hace rato,
esta idea de que cualquier ser humano, digamos que estructuralmente, antropológicamente, está como dispuesto a la filosofía, entonces como para qué nos ponemos a especializarnos en algo que de cualquier manera va a ocurrir. Me parece que justamente ahí necesitamos hacer una distinción un poquito más fina y yo creo que esa distinción funcionaría más o menos así. Una cosa es que, concediendo que Jaspers tenga razón en lo que comentábamos, una cosa es que seamos estructuralmente dispuestos a la filosofía y otra cosa muy distinta es que realmente lo vayamos a hacer. El propio Jaspers, por ahí en el texto, al inicio del texto, nos recuerda que efectivamente los niños, las niñas pueden tener una actitud que nos recuerda a los filósofos, pero los adultos y las adultas nos encargamos de que se vaya, digamos, mitigando esa actitud, que quede pues como una especie de, valga la expresión, un infantilismo. Ya siendo tú más maduro, más adulto, pues ya no haces esas cosas que hacen los niños, entonces pues ya no. Bueno, el primer elemento entonces a distinguir aquí es que, creo yo, una cosa es que estructural, antropológicamente, tengamos una cierta disposición a la filosofía, y otra cosa muy distinta es que eso se logre, que llegue a ser, si no en plenitud, por lo menos de una manera algo más desarrollada en cualquiera de nosotras y nosotros. Digo, yo no sé, es desde luego un ejemplo trivial, pero puedo pensar, yo pude ser un gran maratonista, pues sí, sí pude, pero pues nunca me entrené para ello, pues ahorita si intento, no digamos correr, sino subir una escalera, corro un gravísimo riesgo. Entonces, no quiere decir que yo no tuviera aptitudes, a lo mejor sí las tenía, pero pues ahorita ya qué, ¿verdad? A estas alturas ya qué, y pues yo analogo esto con el caso de lo que estamos llamando disposiciones para la filosofía. Ahora bien, de ser esto correcto, yo creo que se justifica que exista algún tipo de persona del siglo XIX en adelante, pues esta persona normalmente es un profesor universitario o un profesor de preparatoria, pero bueno, podría ser algún otro modelo de ser humano, ¿verdad? Que exista algún tipo de persona o personas más, digamos, diestros, especializados en el manejo de esta filosofía como disciplina académica, pues se justifica plenamente. Desde luego, apuntándose a un ideal que no se cumple en ninguna parte, pero si idealmente la educación fuera, la educación más o menos formal, organizada, fuera algo que pudiera llegar a todas las personas de un país o del mundo entero, pues también idealmente sería bueno que quien sabe matemáticas le enseñe matemáticas a los jóvenes, a los niños, a las niñas, aun cuando solamente uno o dos de ellos llegue a ser matemático algún día, y que alguien que sabe filosofía, porque la estudió, digamos, ahora en estos tiempos como una carrera universitaria, sea quien le enseñe a filosofar a las y los jóvenes, aunque de toda esa multitud de jóvenes, solamente uno o dos termine estudiando filosofía. Estamos asumiendo que las matemáticas le sirven a todo el mundo por diferentes motivos, por la filosofía con mayor razón. Entonces no estaría para nada desencaminado que pensáramos, sí que la filosofía es algo, digamos, constitutivo en términos de algo a lo que se tiende por la manera en que somos como seres humanos, aunque no siempre se logre, o se logre más bien pocas veces, pero eso no está para nada peleado con la idea de que exista gente, digamos, que se dedique de una manera especial, profesionalmente, si gustan ustedes, a la filosofía, para luego, pues, enseñarla, transmitirla a los demás. Pero ahí, en ese último punto, si me permites una última cosa que digo en este aspecto, o al menos en este momento, en este segmento, es que podemos preguntarnos, ¿pero qué es eso que se enseña? A ver, señor profesor, señora profesora, que es egresado de una facultad de filosofía, ¿qué es exactamente lo que enseña usted? Bueno, por utilizar un lenguaje más o menos común desde hace algún tiempo, podemos pensar tanto en habilidades como en contenidos. Y ciertamente las habilidades de la filosofía, al consistir en buena medida en la capacidad, la que hay que desarrollar desde luego, de detectar argumentos, de ver cómo se va siguiendo el hilo de una argumentación, desde luego de valorar críticamente una argumentación. Al consistir las habilidades filosóficas en muy buena medida en eso, pues podemos
creo yo, hasta cierto punto, identificar esas habilidades con lo que llamamos pensamiento crítico o con lo que se entiende como pensamiento crítico en muchas ocasiones. Sin embargo, yo creo que aquí es muy importante mencionarlo, el pensamiento crítico o no, nunca se ejerce sobre el vacío. Ciertamente hay una serie de contenidos, según la situación, desde luego, según el tema, etcétera, sobre los cuales se piensa. Incluso si decimos que hay que pensar en el propio pensamiento, ya de una manera un poco sofisticada, bueno, el pensamiento como que se desdobla por un lado en actividad y por otro lado en el objeto pensado. Vamos a ver en qué consiste este objeto pensado, que resulta que además es el pensamiento. Sí, pero la mayor parte de las veces pues pensamos en temas que involucran la moral, que involucran la política, que involucran la ciencia, que involucran otras actividades humanas que suenan un poquito más terrenales en principio y que nos interesan a todas y todos de diferente manera. Bien, las habilidades en sí mismas pueden ser formalizadas si quieren, hacemos una especie de lenguaje lógico, unos esquemitas para ver cómo funciona el pensamiento crítico, pero siempre se ejerce sobre algo. Y entonces, este es el motivo, muy importante en mi opinión, que nos lleva a justificar que se enseñe en filosofía como contenidos, pues los grandes temas de la filosofía, las tradiciones filosóficas que han existido, las maneras en que problemas que nos siguen inquietando, en su momento inquietaron, si gustan, a Platón, a Hannah Arendt, a Kant, a Hegel, a Santo Tomás, qué sé yo, esos temas que siempre han estado ahí y que muy probablemente siempre seguirán ahí, no está de más saber cómo los trató Platón o cómo los trató Aristóteles, porque en una de esas puede ser que una respuesta que se le haya ocurrido a Platón o Aristóteles todavía tenga alguna validez en nuestros días. O de otra manera, puede ser que descubramos que lo que estamos pensando, de hecho, lo estamos pensando platónicamente, aristotélicamente, solo que no nos habíamos enterado, no nos habíamos dado cuenta que en estos siglos y siglos de tradición que se han desarrollado, pues terminamos pensando, aunque nadie nos lo diga, terminamos pensando a la Aristóteles, si quieren, o a la Kant, o a la Rousseau. Los temas de política siempre son como muy tangibles, por eso se me están ocurriendo este tipo de autores, pero si el día de hoy hablamos de que tenemos derecho a la libre expresión y es muy probable que todos estemos de acuerdo, que no sepamos ni por qué y que no nos enteremos de que tenemos un pequeño lock en la cabeza, por ejemplo, diciéndonos que hay que ser que respetuosos de la libertad de pensamiento, solo por poner un ejemplo. Así que si hay algún tipo de especialista, digamos, en estos contenidos, también puede iluminar un poco en ese sentido y darle, digamos, su contextura a las habilidades que en sí mismas pueden ser muy, pero muy formales y por lo tanto puede ser que no se puedan aplicar. Porque algo meramente formal, pues un ente de pensamiento, pero el reto pues siempre es cómo lo aplicas a una realidad ya un poco más tangible. No sé, creo que por ahí podría ir algo de lo que nos serviría para responder o para empezar a responder eso que planteas, maestro. Sí, ahorita con eso que comenta de las formas distintas de solucionar un problema y como otras personas que desde una perspectiva lejana nuestra hacia atrás, hacia la historia, cómo lo resolvieron, ¿no? Con ahora sí que ya metiéndonos en cosas más espinosas, con este proceso de la filosofía de la historia, en el sentido de, bueno, cómo lo resolvieron para no volver a hacer y no, o para no repetir, o repetir aciertos y no repetir desfortunios, ¿no? Creo que esa parte es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, acaba de pasar el majestuoso año 2020 y resulta que empezando el 2021 nos encontramos ante este proceso de que le tengo que ceder yo mi libertad a el Estado para que él decida cuándo puedo y cuándo no puedo salir. A través de este proceso me imagino ahorita, o me estaba imaginando ahorita a este Leviatán que va a ordenarnos y que va a decir y que va a hacer y que yo necesito obedecer lo que este Leviatán me diga y que yo pueda o no pueda, ¿no? Creo que todo ese tipo de cuestiones me parece importantísimo y obviamente, digo,
por algo estamos invitando al profesor, ¿verdad? Él es el que sabe. Algo me decía cuando estaba en la facultad, me decía un profesor que es el sujeto epistémico correcto para poder hacer este tipo de planteamientos, ¿no? Ahora, ante esta situación, creo yo que es este proceso de habilidades que promueve la filosofía y desde una perspectiva del docente, cuando estaba usted hablando de eso, me vino a la mente, no puedo evitarlo, hablo de ellos donde sea, me viene a la mente los señores Abagnano y Wieselberghi, cuando de pronto decían, ¿sabes qué? Es que las generaciones viejas tienen con esa palabra, ¿no? Obligación de conservar y transmitir conocimiento para las generaciones nuevas. Y que esas generaciones nuevas también, y con la misma palabra, tienen la obligación de renovar y corregir ese conocimiento transmitido, ¿no? Y creo que eso, en términos, al menos desde la perspectiva pedagógica, probablemente esté funcionando para transmitir habilidades, transmitir contenidos, transmitir usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades y destrezas que puedan existir dentro de la filosofía para que estas nuevas generaciones tengan un pensamiento y en algún momento, como creo que era, no recuerdo bien, perdón por ello, José Martí, el que decía, parafraseo, hay que poner en el tope de gama a todas las personas desde la perspectiva del conocimiento para que estén ahí arriba y a partir de ahí arriba ellos empiecen y sigan subiendo y sigan avanzando, ¿no? Creo que esa parte es importantísima, al menos pedagógicamente hablando, para la filosofía. Y entendido esto, me venía una cuestión que comentó ahorita, que el que enseña filosofía. Un filósofo, tal cual con todas sus palabras, profesor, ¿sería equivalente a un licenciado, maestro o doctor en filosofía? Yo creo que desde luego no necesariamente, no necesariamente. Licenciados y doctores en filosofía, en esos términos y casi prácticamente con las mismas palabras, al menos en el caso de doctor, definitivamente con la misma palabra, pues los encontramos desde la Edad Media, claro que sí, pero en la historia de la filosofía, justo hablando de los contenidos que conviene mantener y transmitir, así como dirían Abagnano y Wieselberghi, filósofos que hayan sido al mismo tiempo académicos y docentes, pues no son tantos, no son desde luego todos. Cuando nace la filosofía, pues nace entre gente que desde luego tenía tiempo, medios, o no le importaba tenerlos, como se dice de Heráclito, que se fue a vivir a una cueva, qué sé yo, y se dedicaron a esto, y no entraron a alguna institución para cobrar un salario, apuntarse al sindicato, nada de eso, ¿no? Pero en la actualidad, muy probablemente lo que hemos estado viendo, y yo creo que eso lo podemos ubicar históricamente desde los tiempos de Hume y Kant, más o menos por ahí, siglo XVIII, se ha identificado mucho, cada vez más, al profesor universitario de filosofía y al profesor del nivel medio de filosofía, al profesora de bachillerato, con el filósofo como tal, pero en realidad es una identificación histórica y como tal, pues por lo pronto es contingente y quién sabe qué tanto tiempo se vaya a quedar así. Nada impide que exista alguna filósofa, algún filósofo que no sea un académico propiamente dicho. Así como tampoco, y hay que decirlo, nada impide que alguien que tenga los grados académicos y toda la cosa, pues no sepa filosofar. Digo, hay buenos y malos médicos, hay buenos y malos ingenieros, pues también acá en esta profesión, ni hablar. Y puedes tener el doctorado, deja tú en Oxford o Harvard, lo puedes tener en el planeta Marte y de todos modos no saber hacer lo tuyo, claro que sí. Sin embargo, yo creo que eso es una idea general que habría que ir revisando en lo particular en cada caso. Hay matices importantes, por ejemplo, se me ocurre pensar ahorita, una de las pensadoras más influyentes en la actualidad, como varios saben, es Judith Butler, la filósofa norteamericana. La filósofa norteamericana que para poder dar clases tiene que trabajar en lo que llaman por allá una escuela de artes,
porque lo que entienden por escuela de filosofía o facultad de filosofía es un campo más bien reservado a la filosofía analítica o a los estilos de filosofía que se parecen más a la filosofía analítica. Butler, que es una filósofa, yo estoy seguro de que es toda una filósofa, claro que sí, y mal me vería si no lo estuviera. Para poder trabajar como académica, tiene que trabajar como académica en un lugar que no se llama Facultad de Filosofía, porque lo que hace Butler no le parece filosofía a los de la Facultad de Filosofía correspondiente. Bueno, ese es, por ejemplo, un matiz. En algún, en algún extremo contrario, es, bueno, no contrario, pero por ahí, digamos, otra posible variante. Cuando revisamos, maestro, la historia de la filosofía en México en el siglo XX, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, vemos una constante en figuras como Justo Sierra y, digamos, sus alumnos estrella, que luego criticaron fuertemente al positivismo al que estaba escrito Justo Sierra, precisamente, a alguien como Antonio Caso, no digamos el propio Vasconcelos, eran no eran profesionales de la filosofía, ninguno. Y por una razón muy sencilla, no había dónde estudiar filosofía. Podrías tal vez ir a alguna universidad europea, pero primero, ¿de dónde ibas a salir? A Vasconcelos se le recuerda como el licenciado Vasconcelos, pues sí, porque tenía el grado de licenciado, pero era licenciado en Derecho. Y ya sabemos que normalmente llamamos licenciado por alguna costumbre curiosa al profesional del derecho. Pues sí, el licenciado Vasconcelos, claro que era abogado, igual que Antonio Caso, si no recuerdo mal, pero en la siguiente generación empiezan a aparecer los doctores. Algunos vienen de España, los famosos transterrados. Era el doctor José Gaos y el doctor, ¿cómo se llama? García Vaca, bueno, toda esta playa de pensadores que vinieron de por allá. La mayoría ya venía con doctorado y el doctorado era en Alemania, además. Pero por otro lado, y nacidos en México, y orgullosamente Nicolaita, por ejemplo, Samuel Ramos, él es el doctor Samuel Ramos, estudió el bachillerato acá en el Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás, como todos sabemos, pero el doctorado lo terminó haciendo allá en Europa y es ya un doctor. ¿Qué pasó ahí? Pues pasó, como dice por ahí un historiador de la filosofía, bueno, pensador e historiador de la filosofía, Francisco Larroyo, pues que se fue normalizando el ejercicio de la filosofía como profesión académica. Y de los turbulentos tiempos de la Revolución, Caso, Vasconcelos, en la siguiente generación ya teníamos a sus alumnos convertidos en doctores, adscritos a una universidad e impartiendo clases. Es un fenómeno pues que ha ocurrido en este mismo siglo. Pero entonces uno se pregunta, ¿y de dónde salió un Antonio Caso? ¿O de dónde salió un Justo Sierra? Si no fueron a la Facultad de Filosofía, entonces ¿por qué los consideramos filósofos? Bueno, se formaron prácticamente ellos solos, en una especie de autodidactismo más o menos orientado. Antonio Caso tuvo a Justo Sierra, por ejemplo, pero no formalizado profesionalmente. Gente que leía muchas cosas, que leía temas de filosofía, que se esforzaba por comprender y que trató de convertir su síntesis mental en algo que además se pudiera enseñar. Caso, profesor de toda su vida. Vasconcelos creo que nunca dio clases, en realidad el maestro de América nunca dio clases, pero se formó igual, se formó de esa misma manera. Bueno, no los vamos a llamar filósofos por no ser académicos, sería un despropósito, pero sí podemos entender que son, digamos, preacadémicos en el sentido actual de la palabra académico. Por ejemplo, sí tenemos que caso Butler, caso Vasconcelos, yo creo que no es para nada improbable que alguien se forme por su cuenta y si es muy inteligente y lo hace bien, pueda estar siendo estudiado como filósofo o como filósofo en un par de siglos. Y una pléyade, con todo respeto, de académicos que andamos en las universidades, vamos a pasar desapercibidos porque no hacemos nada suficientemente relevante. No lo sé. Sí, 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 y creo que al final de cuentas esa parte quizá hoy en día
no sé si valga la comparación, pero son filósofos honoris causa, ¿no? De alguna manera, quizá no con este grado de que hoy en día existe de licenciado, maestro, doctor en filosofía, pero de alguna manera es por causa propia. Finalmente, maestro, la pregunta básica, ¿no? Ante esta vocación, ante, ante este proceso de, permítame llamarla enseñanza-aprendizaje, de habilidades, de contenidos, de todo ese tipo de cuestiones, pues, ¿de qué le sirve la filosofía a una persona? ¿De qué le sirve la Claro. filosofía a este mexicano de a pie, a esta persona de a pie, a este sujeto que sale a las calles, a ese sujeto o a este joven que está en la secundaria, en la primaria, bueno, en la preparatoria? ¿De qué le sirve? A mí me daba risa en el bachillerato en el cual estoy yo, me comentan algo bien gracioso y me dicen, a ver, profe, resulta que nuestra área, nosotros estamos en el bachillerato de físico económico. Y resulta que de matemáticas llevamos 3 horas a la semana. Y de filosofía llevamos 4 horas a la semana. ¿Cómo está eso? Porque estamos en el físico económico. ¿Y por qué no llevamos más matemáticas que filosofía, no? Ujú. ¿Qué responderles a este tipo de personas en las cuales realmente decirles para qué? ¿Para qué serviría este elemento llamado filosofía? Hay, desde luego puede haber muchas respuestas, pero creo que es muy interesante y además, si me permites, maestro, muy hermosa, una respuesta que se puede inspirar en Paulo Freire, justamente en el educador y, debo decirlo, un filósofo muy bien formado sin ser formalmente un doctor en filosofía, Ujú, por ejemplo. Uh, lo dice en varios lugares, pero lo sintetizo tal y como aparece en un libro que se llama La naturaleza política de la educación. Podemos imaginar que los seres humanos estamos en diferentes, o podemos estar en diferentes tipos de relación con la realidad en general, con la realidad de cada uno de nosotros y con la realidad de este mundo natural y humano que también nos rodea, mundo social, mundo político, la realidad en general, de acuerdo. Pero hay una manera de estar relacionados con el mundo, que por carecer de conciencia prácticamente nos identifica con la realidad. Eso no es nada bueno. ¿Qué quiere decir eso? Es como si yo pensara, o mejor dicho, prácticamente no pensara, porque doy por sentado que así como es el mundo, así tiene que ser y así se va a quedar. Y ni siquiera tengo la capacidad, muy claramente que digamos, de desprender mi propio pensamiento de las cosas tal y como son. En realidad soy muy poco autónomo, muy poco libre, porque estoy determinado por la manera en que son las cosas. Y no creo que a nadie que sea consciente le encantará ser determinado por la manera en que son las cosas. Incluso pensando en mundos mejores que este, porque además de todo este mundo que vivimos es una cosa bastante terrible, pero el mero hecho de pensar que mi propio pensamiento y mi propia libertad están condicionadas una realidad que me rodea, como que me lleva a rebelarme y digo, no, ¿cómo? O sea, yo quiero hacer cosas que no estén limitadas por estas condiciones que me ponen, pero si ni siquiera soy capaz de pensarlo, pues nunca me voy a enterar. Y mi conciencia, más o menos así lo dice Paulo Freire, está como adherida, pegada a la realidad, tan pegada que no lo nota, y ahí me puedo morir tranquilamente sin haberme enterado de que pude haber pensado, de que pude haber pensado y pude ser libre. La filosofía, justamente, es algo que nos permitiría, por sus características, por su manera de funcionar, nos permitiría por lo menos detenernos un poco y decir, valga la expresión, decir, ah, caray, espérate, si sí soy yo, a ver, aquí yo no soy lo mismo que esa realidad que está allá afuera. Y
estas cosas que pasan, estas cosas que me ocurren, esto que me hace angustiarme, esto que me hace ser infeliz, y esto que veo que hace angustiarse y ser infelices a otras personas, esto que es explotación, opresión, causas de infelicidad en este mundo, esto no está escrito en las estrellas, esto lo pudimos hacer de otra manera, salió de nuestra propia praxis, salió de nuestras manos. Se nos pudo haber ocurrido otra cosa. Bueno, demasiado tarde, ya nos metimos en 2 guerras mundiales y nos hemos hablado de la tercera milagrosamente en varias ocasiones, pero eso no quiere decir que podamos rehacer el camino, que no podamos rehacer el camino. Claro que podemos, solo que la condición sine qua non, lo imprescindible, es ser capaces de pensar que así como es la realidad, no tiene por qué ser para siempre. Y para pensar eso, se requiere pensar, pues como filósofa, como filósofo, distanciándote, justamente. Yo creo que esa es una respuesta muy general, que no sé si convencerá a estos muchachos del bachillerato de físico y económico. Claro, porque habría que ver cómo lo entienden ellos, pero a lo mejor en su propia experiencia ellos y ellas encontrarán algún sentido. Se la pasan trabajando con números y alguien sabe qué demonios es un número, así como para explicarnos a todos los demás. Bueno, no sé, hay que ser amable con los jóvenes para que no se frustren luego y no vayan a cobrar venganza, ¿verdad? También, pero pero se me ocurre que en la misma experiencia y desde los mismos saberes de los jóvenes se puede encontrar la manera de responder eso. Todo este rollo que me acabo de aventar con base en Paulo Freire es algo que podemos comentar aquí en este contexto. En cada contexto habrá que manera apostando por lo que sí sabe la gente, por lo que sí saben los muchachos de las prepas, por lo que sí sabe la gente de las carreras, eh, encontrar dónde está la respuesta para esa pregunta. ¿Sí? ¿Usted prefiere pensar o no, señorita joven? Algo así. Sí, por supuesto. Y ante esta situación me parece que obviamente no se han perdido, pero creo que a partir del siglo pasado en adelante, me parece que estas grandes preguntas metafísicas que se planteaban hace 2500 años están siendo, si no puestas a un lado, por lo menos sí un poco difuminadas por una antropología filosófica que se pregunta qué es el hombre, pero también aplicada a una problemática social. Quizá ya la filosofía esté empezando a impregnarse de antropología, de sociología, de pedagogía. Estamos justificando filosofía a partir de un pedagogo, me parece. Entonces empezamos a mezclar todo este tipo de elementos y me parece que con base en esta habilidad o la capacidad de detectar, de valorar, de justificar, de, ¿por qué no?, también amañar, quisiera yo pensar, argumentos, de alguna manera, ¿qué sucedería si suprimimos la filosofía de tajo? Me imagino ahorita el día sin mexicanos, el día sin filosofía, ¿no? El día sin pensamiento crítico, el día sin pensamiento que lleve a preguntarse el por qué y el para qué de las cosas. Cuando en algún momento yo iniciaba en estos que veres, me encontré con un profesor que, no voy a decir su nombre, pero que habla así. Y me decía que él nos dio una de las primeras materias y decía, a ver jóvenes, si ustedes están aquí pensando que se van a hacer ricos, están en el lugar equivocado. Estamos aquí para otro tipo de cosas, estamos aquí para otro tipo de elementos. Y es precisamente en los inicios en términos de la filosofía pedagógicos, o al menos en mis inicios, que me decían, a ver Jesús, está ahí una realidad, está allá puesta, tú estás viendo esta realidad, ¿qué sucede si das un paso para atrás y te ves a ti viendo esa realidad? Y ahora ya no cuestionas una realidad que está allá afuera, sino cuestionas el cómo observas esta realidad y el qué sentido le estás dando a esta realidad. De alguna manera, eso me lleva a otra vez retornar a este proceso de la cuestión de la razón mítica y la razón filosófica, y de alguna manera pensar que después, a partir de la modernidad, a partir de la época de la modernidad, llega el positivismo, llega la ciencia, llega todo este tipo de elementos y empiezan a descubrir que, o nos empiezan a decir cómo es el mundo, desde la perspectiva de un método científico, desde la perspectiva de todo esto, y me parece que la ciencia está ahí para responder precisamente qué es o cómo es el mundo.
cuáles son sus características. Hablamos de física, química, hablamos de biología, hablamos de todo este tipo de cuestiones y no lo sé, usted pueda ayudarme al respecto, que la filosofía está para encontrarle no el cómo es el mundo, sino el sentido que pueda tener el mundo. Y desde una perspectiva que vaya más allá de esta apariencia de los fenómenos que precisamente pues se nos aparecen hacia nosotros e identificar no nada más cómo es el mundo, sino el sentido y hacia dónde va este mundo. O al menos esa pudiera ser alguna perspectiva. No sé usted cómo vea para ya ir cerrando esta idea. No, desde luego, muy, muy de acuerdo, muy de acuerdo. La filosofía, pues, por supuesto, se ha transformado a lo largo de su historia y en estos momentos, pues sí, digamos, desde los inicios de la modernidad postkantiana, digamos, siglo XVIII para acá, pues se va notando que la filosofía, si algo tiene que hacer, será esto. Aunque eso no exenta que por ahí siga apareciendo de vez en cuando alguna ciencia más o menos novedosa que sea una hijita de la filosofía, como en su momento lo fue la física, la astronomía y todas las demás. Sí, desde luego que sí. Al menos en sus versiones occidentales, todas comenzaron siendo esa tremenda mezcla de pensamientos que estaba en la mente de los presocráticos, desde luego. Y más recientemente, pues ciertas disciplinas como el análisis del discurso y demás, en buena medida provienen de temas de la propia filosofía, así que sigue pasando, pero el núcleo de la filosofía se va a mantener ahí en lo que Jaspers, para regresar al inicio, Ujú. en lo que Jaspers llamaría la conmoción, o sea, me asombro ante el mundo, valoro críticamente mi pensamiento respecto al mundo para distinguir conocimiento de lo que no es, y finalmente me conmociono, me pasmo porque digo, ¿y yo qué hago en medio de todo esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago conmigo? ¿Y qué hacemos todos? ¿Qué hacemos todos? La ciencia, bueno, las ciencias, porque son muchas, son maravillosas y nos van dando cada vez más respuestas acerca de los qué es. No sé qué haríamos ante desdichado virus si no existiera la ciencia en su forma actual, por ejemplo. La ciencia occidental, las otras ciencias de otras culturas también son muy respetables, funcionan a su manera, pero ciertamente responden a los qué es, a las preguntas del tipo qué es esto, o el cómo funciona, pero si la pregunta tiene que ver con el sentido de la realidad y con el sentido de nosotros mismos en este mundo, en esta vida, en esta existencia, no creo que la ciencia llegue jamás allá, porque no es una pregunta para ser respondida filosóficamente, perdón, científicamente. No se puede responder desde la ciencia, creo yo, el tema de los para qué, ni siquiera la respuesta que nos diga es que no hay un para qué, es una respuesta propiamente científica, es una respuesta en todo caso medio metafísica en algún otro sentido, pero la ciencia las ciencias no nos van a poder responder jamás ese tipo de preguntas. Esas preguntas de cualquier manera se van a quedar ahí o tendrían que quedarse ahí. ¿Cómo sería un día sin filosofía? Pues sería el día perfecto para los tiranos, para los canallas que quisieran pues que el mundo fuera planito y parejito y nadie se saliera de la línea, que se murieran los que tuvieran que morir y sobraran y que vivieran solamente los que se decidiera que vivieran. Sería el día perfecto para ellos. Por fortuna, aniquilar a la filosofía es mucho más complicado que cerrar facultades de filosofía y mucho más que eliminar materias del bachillerato. Pero sí es un logro histórico que haya materias de filosofía para el nivel medio, como por qué perderlo, digo, no se trata de no defenderlas, hay que seguirlas defendiendo, claro que sí, fortalecerlas, pero habría filosofía aunque no hubiera académicos de filosofía, aunque no hubiera estudiantes de filosofía. Creo que eso sí se mantendría. Y pues bien, efectivamente, las preguntas y respuestas de tipo filosófico cada vez nos va quedando más claro, creo yo, cada vez a lo largo de los siglos, que no se responden desde las ciencias. Y que de vez en cuando a la filosofía le siga saliendo una hijita ciencia, como el análisis del discurso, por ejemplo, pues es algo muy bueno. No pasa nada, no quiere decir que nos vamos a quedar sin filosofía.
quiere decir que ya nos va quedando más claro qué es lo que la filosofía puede hacer, creo yo. Claro, ante la búsqueda de la verdad, ¿no? En el Así es. sentido etimológico de la filosofía, esta búsqueda de la verdad, creo que precisamente en el momento de que se convierte en ciencia, precisamente pretende ya acercarse o parece ser que se acerca todavía más a la verdad. En algún momento dado yo había comentado a otras personas, a otros alumnos, a otros compañeros, que precisamente la filosofía se encarga de las preguntas y en el momento en que la filosofía empieza a otorgar respuestas, se transforma en cualquier otra cosa, pero parece ser que la no filosofía, porque la filosofía en el momento en el que intenta o en el momento en el que otorga una respuesta, esta respuesta tiene que convertirse inmediatamente en una pregunta más. Y en este proceso consecutivo de preguntar y preguntar y preguntar y seguir buscando, me parece que es el gerundio, ¿no? Buscando la verdad. Quizá se tarde en encontrarla, quizá cuando la encuentre salga una ramificación más, una hijita ciencia, como lo comentaba usted, una hijita ciencia que permita de alguna manera, ahora sí, dar respuestas ante esas preguntas o ante esas grandes preguntas de la filosofía. Y que finalmente, bueno, ya intentando cerrar esto, porque si no estaríamos aquí pues prácticamente toda la noche, intentando cerrar esta idea, me parece que este proceso del conocimiento, este proceso del saber utilitario de la ciencia, del saber utilitario de la filosofía en términos económicos, en términos tecnológicos, en términos científicos, en términos etcétera, creo que sin duda alguna necesita estar presente, como lo comentaba hace rato, ¿no? Para defendernos, para ayudarnos, para estas cuestiones de los virus, para estas cuestiones de las enfermedades, creo que necesita estar ahí, pero a mi parecer también se necesita incorporar a la educación actual este pensamiento crítico, porque sin duda alguna a quienes más afecta o en todo caso, a quienes más beneficia, pues es, como lo comentaba usted hace rato, a estos tiranos, a estas personas que realmente no quieren desean que seamos borregos ante una situación y que sigamos nada más este proceso de lo que ellos nos comenten sin precisamente preguntar, sin precisamente criticar y sin precisamente, creo yo, detectar y valorar argumentativamente las cosas que suceden en el mundo. Pues muchísimas gracias, maestro Carlos Bustamante. Agradezco mucho su paciencia, sus ganas y su compromiso para este espacio. Obviamente tiene el micrófono abierto aquí, tiene el video abierto también para lo que se le ofrezca. Gracias nuevamente. Estaremos en contacto, maestro, cualquier cosa, cualquier situación. Y me parece que la pregunta de la filosofía obviamente debe de quedarse ahí, no volando, sino presente en todos nosotros como un aspecto que permita que no nos quedemos con la primera impresión y que sea parte de este proceso y que seamos esa espinita en el zapato para todas estas personas que intentan limitar esta cuestión. Perfectamente de acuerdo con eso, sí, sí, sí. Y pues cuidar que pues sí seamos al menos la piedrita, ¿no? La espinita en el zapato, no el tapete abajo del zapato, digo. Hay que tener también presente siempre el peligro, la imposibilidad la imposibilidad de lo perfecto y por lo tanto la posibilidad de que algo salga mal, para mantenernos siempre alertas y tratar de seguir con la filosofía pensando críticamente en lo propio que hacemos, en lo que hacemos exactamente cuando estamos filosofando, para no caer en el autoengaño. Yo creo que eso también es muy importante. Perfecto, maestro Carlos Alberto Bustamante Penilla. Gracias por su espacio, gracias por Muchas sus gracias. atenciones y nos estamos viendo en la próxima. También, amigos, gracias por habernos acompañado y gracias por haber llegado hasta este momento del video. Acuérdense, por favor, regálenos un like, regálenos una suscripción, regálenos también este diálogo aquí abajo en los comentarios. Estaremos tratando de estar ahí al pendiente de ellos por si surge algo, pues por qué no continuarlo desde esta forma, ya no sincrónica, pero sí estando al pendiente de cualquier cosa que pueda suceder. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima. Vale, gracias.